Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ya oímos, ¿verdad? Esas últimas recomendaciones, esas últimas enseñanzas que nos dio el pastor ahorita. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estar una tarde más, una noche más aquí honrándole, glorificándolo. Pongámonos en pie. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que sea Él hablando a nuestra vida, que sea Él estando presente aquí. Oremos, hermano. Padre, que te hace en gloria, Dios. Gracias te damos, Señor, primeramente por tenernos aquí, Señor, por haber puesto en nuestros corazones estar aquí, Padre, fielmente, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que necesita de tu palabra, Señor. A la verdad, todos necesitamos de ella, todos necesitamos todos los días escucharte, todos necesitamos platicar contigo, hablar contigo, Señor, y así glorificarte, Señor. Te pido pues, Señor, que seas tú usándome en gran manera, Señor, que sea tu Espíritu hablando a mis hermanos por medio de mí, Señor, que me uses como instrumento, Señor, para beneficio de mis hermanos, Señor, y mío propio, Señor. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, misericordia por aquellos hermanos, Señor, que pudiendo venir no lo hicieron, Señor, porque no se están perdiendo, Señor, un cuento, Señor, sino que se están perdiendo, Señor, de que tú le hables, Señor, de que tu Padre sea escudriñando sus corazones, sus mentes, Señor, por medio de la palabra, Señor. Te pedimos pues, Señor, que te quedes con nosotros de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús, te oramos con acciones de gracias. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Esta noche tengo el privilegio de estar aquí delante de ustedes para exponer un poco de la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la oración. El tema va a ser la oración. Ahí en nuestras Biblias, hermanos, en la lectura que llevaba el hermano, 1 Tesalonicenses, no voy a hablar bajo esa lectura, sino que la voy a ocupar solo como base en algunos textos, como por ejemplo del 15 al 18, que dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como les decía, hermano, solo lo voy a agarrar como base. La oración, hermanos, es un medio directo para comunicarnos con Dios. Todos sabemos lo que es la oración. Todos sabemos lo que implica orar. Todos sabemos de la oración. Es el medio por el cual tenemos esa cercanía con Dios. Esa cercanía individual con nuestro Creador. Esa cercanía que necesitamos cada uno de nosotros. Pero solo lo ocupamos cuando estamos agobiados, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por alguna situación. Pero en la
en la lectura dice, en el versículo 16 del capítulo 5 de 1 Tesalonicense, estad siempre gozosos. Y después dice el 17, orad sin cesar. Hermanos, cuando oremos o cuando nos propongamos a orar, no oremos solo cuando tengamos las necesidades. Oremos también para glorificar al Señor, para darle gracias por el gozo que sentimos, porque estar aquí, hermanos, oyendo de su palabra es un gozo, y debemos de dar ese gozo, debemos de hacer notar ese gozo que tenemos cuando le servimos a Él, cuando estamos aquí, escuchando, cuando somos obedientes. No solo doblemos rodillas para pedir, sino doblemos rodillas para dar gracias. La oración, como les digo, es un medio en el cual cada uno de nosotros tenemos esa cercanía con Dios. Porque a veces decimos, me da pena orar en la iglesia, o oramos callado, o nos limitamos a orar por lo que realmente sentimos o tenemos en nuestro pensar, en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos limitamos por pena. Pero este tema lo voy a desarrollar en 4 puntos. Voy a hacer algo rapidito para que después entremos a oración. Y el primero de los puntos dice, la oración nos da la confianza de que Dios nos dará conforme su voluntad. Todos, cuando nos postramos a orar, tenemos esa confianza de que al que le vamos a pedir nos va a cumplir todas nuestras peticiones. Tenemos esa confianza, porque así dice su palabra, que debemos de orar con confianza, no dudando, orar con confianza. Y para reforzar un poco esto, vamos a 1 de Juan. A 1 de Juan 5, 14 y 15. Capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, y esta es la confianza. Cuando nos postramos, hermanos, a orar, a pedirle al Señor por algo, sé que debemos de ir con esta confianza. Que vamos a pedir que lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Él. Porque sabemos que Él nos oye, y cualquier cosa que pidamos, Él nos dará. Pero a veces, hermano, pedimos en una oración mecánica, a veces pedimos en una oración como para salir del paso. Sentimos la angustia, sentimos la necesidad de orar, pero lo hacemos como cuando vamos a la venta. Bueno, deme tortilla, deme pan, deme rápidamente. No oramos con corazón contrito, no oramos humillado, y ni con esa confianza, dice, porque bueno, voy a orarle a Dios por esto, por lo otro, allá Él. No tenemos esa fe, esa confianza de que si tenemos esta carga y estamos pidiendo por esa carga, Dios nos va a escuchar.
Dios nos va a escuchar. Asimismo, vamos a Marcos, capítulo 11, versículo 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nos vuelve a decir aquí en este texto que debemos de tener esa confianza cuando oramos. Que debemos de tener esa confianza siempre que lo que estamos pidiendo, no estamos pidiéndolo mal. Que como estamos pidiendo bien o de tal manera, Dios nos va a conceder lo que pidamos. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, dice, no haciéndolo juego, no, bueno, voy a orar porque el hermano me lo pidió y a ver si se le cumple al hermano. Dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuánto nosotros, hermanos, siempre pedimos y decimos, bueno, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, Él nos va a cumplir lo que pidamos. Pero tenemos esa confianza de que estamos pidiendo y se nos dará. Tenemos esa confianza de que la manera en que yo lo pedí fue lo más reverente para el Señor. Tenemos que ver, hermanos, que cuando oramos, tenemos que tener primeramente esa confianza en Dios y orar conforme a la voluntad de Él, no conforme a lo que yo quiero que pase. Porque a veces las situaciones que estamos pasando para ser moldeados, hermano. La oración nos da esa confianza en Dios, que Él nos va a dar conforme su voluntad. El segundo punto, hermanos, podemos orar y pedir por medio de ella por otros hermanos conforme a la voluntad de Dios. Siempre les digo, hermano, conforme a la voluntad de Dios, porque así pedían antes los apóstoles, los discípulos, los profetas. Siempre oraban y decían conforme a la voluntad del Señor, que se haga la voluntad del Señor. Dice, podemos orar y pedir por medio de ella por otros hermanos. Y esa es una carga, hermanos, que toda la iglesia tiene que llevar. La oración de llevar por los otros hermanos. Ya muchas veces el pastor nos hacía mención de esa oración egoísta que a veces tenemos y que se nos vuelve mecánica, que se nos vuelve ya común. Esa oración de que, dame Señor, te pido Señor, escúchame Señor, pero no nos acordamos de pedir por el hermano. Que ese hermano también puede orar pero qué gozo, qué alegría saber que estamos orando por aquel hermano que está desanimado, aquel hermano que está triste, aquel hermano que de pronto se ha enfriado y necesita ese avivamiento, por aquel hermano que está pasando alguna situación y lo sabemos, pero no pedimos por él. Por medio de la oración podemos hacer eso. Tal vez no decirle al hermano, hermano, estoy orando por usted, pero sí hacerlo.
pero así hacerlo. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahí tenemos una buena razón, hermano, para orar por otro, para orar por ese otro hermano, que no está firme, que no está completo en todo lo que Dios quiere. Aquí dice que el siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. Hermano, es que yo lloré, ya oré por el hermano hoy en la madrugada, a mediodía, pero yo también tengo necesidades, hermano. Pero la necesidad de ese hermano que está frío, de ese hermano que está desanimado, la necesidad de ese hermano que se ha apartado, tal vez no de la iglesia, pero sí del trabajo, de la obra del Señor, es grande. Y tiene que ser parte de nuestra prioridad aquí en la iglesia. Tiene que ser prioridad orar por los demás hermanos, orar por los demás. No solo por los líderes, sino por toda la iglesia. Orar por ese otro hermano, para que esté firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Para que esté firme y completo en todo lo que Dios quiere. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Hermano, es que yo no oro por ese hermano porque, no sé, casi no le hablo, o tuvimos un malentendido y estamos ahí, pues. O sea, no puedo orar por él. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vuelve a decirnos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero nos vamos a quedar ahí en lo primero que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. Podemos orar por los demás, aunque tengamos diferencias, aunque no estemos de acuerdo a veces en nuestras actitudes, porque bien decía en otras prédicas atrás, no somos monedita de oro. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Oremos. Oremos aunque el hermano no me dio la mano al finalizar el culto, aunque el hermano no me saludó cuando entró, aunque el hermano está ido y no me pone mente, no me pone atención. Orad unos por otros. Y es lo que le estoy diciendo, que podemos orar y pedir por medio de ella por otros hermanos. Debemos orar para que vuestro corazón sea sanado.
si es que nos hicieron algo o hicimos algo. Orar porque si fui yo, Señor, ayúdame, o si fue el hermano. O a veces no sabemos si es con nosotros, no sabemos si el hermano tiene otra carga y por eso está ido. No sabemos si el hermano está pasando por alguna situación y por eso no me saludó. Pero nosotros siempre orad por ese hermano. Oremos. Oremos, hermanos, todos los unos por los otros. Oremos por esos hermanos que hoy no están aquí. Oremos por esos hermanos que pudieron venir, pero no lo hicieron. Oremos por ellos. Oremos por ellos, hermano. No sabemos la carga que podamos estar pasando, porque tampoco queremos que nadie se dé cuenta de lo que estamos pasando. Tal vez ese hermano está fiel en su oración con el Señor, con Dios, pero por andar pensando en esa situación, en esa carga, se le ha ido por alto saludarme o ponerme atención. Oremos, hermanos, todos juntos, unánime, todos unidos en oración. Propongámonos orar, propongamos en la iglesia y digamos, hermano, pastor, ¿qué tal si todos nos levantamos a una hora y oramos cada quien en su casa? Por las cargas de la iglesia, por la carga de cada uno de los hermanos. Eso sería espectacular, ¿verdad? Así como se estuvo haciendo un tiempo, cuando lo del COVID entró aquí a Nicaragua fuertemente, y estuvimos haciendo devocionales y todos unidos, en oración, unánimes, en los devocionales, en sus casas, todos puntualmente. Así podemos hacer con las oraciones para que todos estemos unidos en ese mismo sentir, en ese mismo pensar, para que oremos por ese hermano que se ha retirado del trabajo del Señor, por ese hermano que no quiere participar en la obra del Señor. Oremos, hermanos. Oremos todos unos por los otros. Porque dice que el tercer punto, que podemos comunicarnos constantemente y en secreto con Dios. Si ya no nos gusta estar orando aquí en la iglesia, pues, y que nos escuchen orar, o oramos callados, oramos. La oración es el medio por el que podemos hablar con Dios constantemente. Constantemente podemos orar con Dios. En secreto. Si quieres pedirle algo en privado, si quieres estar en secreto con Él, si quieres que nadie más te oiga. Vamos a ir a Mateo 6:6. Ya ese texto, algo conocido por nosotros. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es la oración, hermano. Podemos orar constantemente con el Señor en secreto. Bien lo decía el pastor otras veces, está cocinando, está lavando, está en el trabajo. Ore, esté orando constantemente, ahí en secreto. Pero más, como nos dice aquí en el texto, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Porque eso es lo bueno, hermanos, cuando estamos en una oración constante con nuestro Señor, cuando estamos en esa comunicación constante con Dios.
que cuando vemos, Él ya nos respondió. Él ya nos respondió en público. Y decimos, wow, Señor, gracias porque me has respuesto. Me has dado esa respuesta que te estuve pidiendo. Y no solo lo has hecho en secreto como te lo pedí yo, lo has hecho en público. No para exaltarnos, hermano, no para exaltarnos, sino que lo vemos que el Señor, sin que nosotros seamos constantes en la iglesia, visto en la iglesia que oramos, que somos fuertes en oración, que somos grandes hombres y mujeres de oración, porque no lo somos. Nos ha costado llegar a ser constantes en la oración. El Señor, cuando ves, Él te está recompensando, te está dando lo que le has pedido en público. En público. Vamos a ir a Romanos 12:12. Romanos capítulo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Como les decía, a veces no sabemos la carga que otro lleva. A veces no sabemos por lo que están pasando los demás y nos tomamos a pecho las situaciones. Nos tomamos a pecho. Pero nosotros dice que tenemos que gozarnos en la esperanza. Pues es nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sufridos en las tribulaciones. Pero aparte de que estemos pasando por cualquier situación, como le decía, tenemos que estar constante en oración, hermano. Porque ¿cómo vamos a pasar las tribulaciones? ¿Cómo vamos a pasar cualquier situación que tengamos aquí en la iglesia? Que tengamos en nuestro hogar, que tengamos en nuestro trabajo. Siendo constante en oración. Como les decía el versículo anterior, orar sin cesar. Siempre nos dice orar. Primero nos decía tener la confianza de que Dios nos va a dar conforme a su voluntad. Orar por los demás hermanos, que tiene que ser prioridad para nosotros, para la iglesia, orar por los demás hermanos. Y aquí nos dice el versículo 12 de Romanos capítulo 12, el final dice, constante en la oración. Constante, hermano, constante todos los días, en cualquier momento, todos los días, en cualquier momento. Agarrar ese objetivo, o tener varios objetivos y pedir por cualquier objetivo que tengamos, o por todas las necesidades que veamos nosotros como miembros de este cuerpo de Cristo, como miembros de esta familia de Cristo. Orar constantemente, y a veces decimos, ¿cómo vamos a pedir? No sabemos, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Incluso el Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración. El Señor Jesucristo nos ha dejado ese modelo de oración. Y para ir finalizando, como les dije, era algo rápido para que podamos tener momentos de oración que necesitamos, oración. El Señor Jesús nos enseña en Mateo cuál es el modelo de oración. ¿Cuál es el modelo de oración? Mateo 6:9 está
empieza lo que es el modelo de oración. Porque así dice él: vosotros pues oráis así. Oráis así. Nos está diciendo cómo orar. Y aquí en toda esta oración que Él hace, que Él nos muestra, tenemos todo por lo que tenemos que orar. Todo. Todo lo que tenemos por qué orar en nuestra vida. Porque aquí Él nos muestra todo. Orarle al Padre, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Orar para santificar primeramente el nombre del Señor. Orar para santificar el nombre del Señor. Es una de las cosas que tenemos y necesitamos nosotros como iglesia. Orar cuando oremos santificando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí estamos pidiendo que se haga conforme a la voluntad del Señor. No conforme a la voluntad de nosotros, sino conforme a la voluntad del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es por lo que más pedimos, por nuestras necesidades. Y todas estas son necesidades de nosotros. Necesitamos glorificar el nombre de Dios. Sí, necesitamos glorificar. Hágase tu voluntad, que se haga como Él quiere. Necesitamos la voluntad del Señor, que se haga conforme a la voluntad de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedir por nuestros alimentos. Pedir por nuestros alimentos. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una de las cosas más importantes por la que nosotros debemos pedir. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es lo que primordialmente la iglesia tiene que pedir. Después de glorificar el nombre del Señor, es esto: que perdone nuestras deudas. Que perdones nuestras deudas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Como les decía, no sabemos por qué mal estamos pasando. No somos lo suficientemente abiertos para platicar nuestros males con otros hermanos, que debería de ser así. Es que no se tienen que dar cuenta por lo que estoy pasando. Somos una familia, somos miembros del mismo cuerpo, y las necesidades o los males por lo que estemos pasando, hermanos, las podemos compartir. Las podemos compartir con cada uno. Debemos de tener esa confianza de compartir las cosas, nuestros males, nuestros problemas, porque a veces nosotros que estamos en medio del problema, miramos la situación que no podemos salir de ella, pero tal vez alguien, un hermano con mente más fresca o porque ya pasó por esa situación, te puede aconsejar mejor. Pedirle a nuestro Señor que nos libre del mal, porque de Él es el reino, el poder y la gloria, dice, por los siglos. Amén. Hermano, en esta noche espero de que Dios haya hablado a tu vida, porque así habló a la mía. Porque sentimos esa necesidad, esa carga de orar por la iglesia, de orar los unos por los otros.